Y ahora simplemente, parcialmente la voy a retomar para los que ese día estaban escuchando. Y me estaba refiriendo, quería ese día, el jueves pasado, que el tema fuese la necesidad de generar la cultura del cumplimiento de la ley. Decía yo ese día, y digo hoy de vuelta, y me parece que no alcanza ni una ni dos veces que yo lo diga. Creo que tenemos que reiterarlo de manera metódica y sistemática, tanto yo como todos aquellos que tenemos alguna posibilidad de estar o poder hablar en cualquier lugar, hasta en la mesa de la familia, digo, de crear la cultura del cumplimiento de las normas. Me parece que tenemos que hablar en Argentina en general y en San Juan en particular, en todas las mesas, en los cafés, en todos lados, de la necesidad de la cultura del cumplimiento de las normas. Yo tengo la más absoluta convicción de que si nosotros cumplimos las normas, la Argentina es un país extraordinariamente fantástico, pero lo digo en todos sentidos, porque vengo de alguna forma observando desde hace mucho, pero mucho tiempo, de que la Argentina es una sociedad donde las normas las cumplimos, pero de palabras. Está lleno de personas que de palabras manifestamos el cumplimiento de las normas, pero que en la realidad objetiva de todos los días no cumplimos las normas. Y esto lo digo no como un sentido crítico, ni como un sentido de crítica a la sociedad, sino incluso como una falta de conciencia, un problema puramente cultural. Cumplimiento de las normas en el trabajo, en el desarrollo de las actividades, el cumplimiento de las normas de los bancos cuando te atienden, el cumplimiento de las normas de los bancos cuando te liquidan tus cuentas corrientes, el cumplimiento de la norma de la tarjeta de crédito, el cumplimiento de la norma de aquel que tiene que realizar un trabajo, el cumplimiento de las normas en general, en forma absolutamente genérica. E incluso en aquellos que tienen la obligación de cumplir y de hacer cumplir, vemos el incumplimiento de las normas. Es como que hay una cultura, todo o casi todo en Argentina pareciera que se hace más o menos así. Total, ¿qué importa? Y a mí me parece, yo no voy a dar de aquí porque yo debo ser uno más seguramente, que llevo conmigo algún nivel de esa enfermedad, no creo ser la excepción. Entonces digo que hay que hacer una cruzada por el cumplimiento de las normas, por el cumplimiento, y reitero lo que recién decía, no me refiero solamente al cumplimiento de la norma en un sentido estricto de cumplir la ley, me refiero al cumplimiento de la norma en un sentido general y particular. Si yo estoy haciendo un trabajo, la cumplo, cumplir la norma de la cola, de la cola para esperar el turno. Ahora estamos en pandemia, estamos llenos de protocolos. Los protocolos no son otra cosa que normas que hay que cumplir para que se dé los contextos necesarios para... Entonces uno ve en la televisión, en las noticias, ve discusiones, uno porque se puso el barbijo, el otro porque no se quiere poner el barbijo, por poner ejemplos muy, muy simples y muy generales. El cumplimiento de las normas sociales, elementales, esa cultura, yo tengo una sensación que me ha ido generando la cotidianidad, las relaciones con amigos, la conversación cotidiana con distintos temas que aparecen, la vida misma, diría
diría alguien, ¿no? En Argentina y en San Juan en general no hay una tendencia al cumplimiento de las normas. Pareciera, es una sensación personal, que el incumplimiento de las normas, así en forma genérica, constante, casi inconsciente, nos lleva a desórdenes, y luego para poder ir enmendando, corrigiendo, como aquel famoso lo atamos con alambre, o aquel famoso hacemos camino al andar, vamos acomodando la cuestión para ir para adelante. Entonces, dicho esto, recordando lo del otro día, ¿y por qué digo del cumplimiento de las normas? Porque yo tengo la sensación, cuando se habla de los países ejemplos del mundo, que esas culturas donde se dan esas características de las que tanto se habla en el presente, son países con culturas que tienen que ver con las conductas sociales fuertes, en el sentido a favor del cumplimiento de las normas. Aquí yo escucho comentarios de amigos, de personas, o en los mismos medios, incluso sin querer, y a veces queriendo, a lo que en algunos casos sería incluso la comisión de delitos, invitando al incumplimiento de las normas. Pero ¿por qué creo yo que tenemos que, así de manera cortita y rápida, todos hacer hincapié en la búsqueda del cumplimiento de todo tipo de normas, normas de conducta, normas sociales, de no dejar que se convierta en habitual lo que no debe ser habitual, especialmente incluso en las conductas sociales? A mí, por ejemplo, me ha pasado tener que conversar sobre cosas muy elementales, como por ejemplo la vestimenta, la presencia y todo ese tipo de cosas que de alguna manera representaban, a mi criterio, como normas de convivencia que han sido y son paulatinamente abandonadas. Me llama la atención también la circulación de los vehículos, el problema vial, la accidentología, que yo la veo en general vinculada al incumplimiento de las normas. Cuesta un montón convencer a las personas que circulen a baja velocidad, que respeten la línea peatonal, que respeten los semáforos, recordarles en forma permanente que el cartel que dice pare significa parar, como si fuese un semáforo en rojo. Bueno, recordarles que ya que estamos tocando, así muy como ejemplo nada más, la problemática vial, de que la ley de tránsito es una ley que implica un lenguaje que es una comunicación entre los vehículos, que es universal. Por eso todos los autos tienen los mismos colores de focos que indican tal o cual cosa. Es decir, el que indica que vas a doblar a la derecha o a la izquierda, el famoso guiñe o luz de giro, es de color naranja, o la luz blanca significa que está puesta el cambio, la marcha atrás, y que uno va a retroceder. Por ejemplo, tenemos la costumbre de no dejar estacionar. Hay un auto que está por estacionar y venimos los de atrás, y en vez de parar para permitirle que estacione, le metemos la trompa de nuestro auto pegadita, como diciendo, vamos, apúrese, vaya para adelante. O sea, resulta que a lo mejor el que quiere estacionar lleva minutos. Yo las observo, esas cosas. Yo soy una persona que me gusta observar, mirar lo que pasa en la calle, mirar las conductas que tenemos, y en esa característica personal que tengo, digo que como la gente cruza por cualquier lugar de la calle, es un peligro. Uno va por la calle
y no saber si entre medio de dos autos estacionados te va a aparecer una señora con un changuito me refiero para llevando un bebé, si te va a aparecer una familia, como si no tuvieran la más mínima conciencia del riesgo que implica aparecerse por la calle Libertador, por ejemplo, entre Santiago del Estero y Alem, aparecerse en cualquier lugar de la calle. Digo Santiago del Estero y Alem, ahí no se estaciona, pero me refiero así, calles de altísima circulación. Ahora en la Libertador no se estaciona, pero antes, o en la calle La Prida, o en la Mitre, en fin, pequeñas cosas, como que no tenemos conciencia del significado. Yo me acuerdo que, y aquí entro en un tema muy específico, yo estoy muy contento, lo felicito al gobernador Uñac, porque se ha puesto en vigencia la nueva ley de procedimiento administrativo y la reglamentación de la ley de procedimiento administrativo. Y les cuento que cuando tuve conocimiento de que comenzaba a aplicarse, tuve mucho deseo de leerla entera, a la reglamentación y también al decreto reglamentario. Tuve y lo estudié para poder contárselos en la tarde de hoy en mi programa de radio, porque la ley de procedimiento es fundamental para la vida del Estado. Y advertía yo allí que la cantidad de años, el tiempo que ha pasado desde que se estableció la ley anterior hasta que se modificó. Y lo mismo hacía mención el otro día, creo que en este programa, como un comentario muy al pasar, del Código de Minería. El Código de Minería es de 1886. 1886. Lo vuelvo a repetir, no me estoy equivocando. De 1886. Ahora estamos en el 2021. Imagínense la cantidad de años que han pasado. Yo no discuto la esencia de los derechos mineros, pero sí pongo en consideración y me gustaría que se abriera un diálogo y un debate sobre otras cuestiones que tienen que ver, a las cuales tiene afectación el derecho minero, que es la propiedad civil, por ejemplo, porque en 1886 una cosa era hablar de servidumbre en 1886 y otra cosa es hablar de servidumbre en el 2021. Una cosa era hablar de una pertenencia de 300 por 200, o sea, donde se podía llegar a tener una propiedad minera como máximo de 18 hectáreas, o cada propiedad minera que se llama pertenencia de 6 hectáreas, que hoy que te dan 10.000 hectáreas. Entonces no es lo mismo afectarle al propietario Daniela de 18 hectáreas que afectar al propietario Daniela de 10.000 hectáreas. Entonces, así como en 1886, yo no sé si habían inventado la pala, Daniela, no sé, a ver, googleeme si existía la pala en 1886. Usted dice que existía la pala y el pico, pero no creo que existieran ni motoniveladoras, porque no existía motor, no existían palas cargadoras, no sé si existía el explosivo en 1886. Dice Daniela que ella googlea todo, ella es Google, que en 1886 me dice que sí estaban los explosivos. Pero digo, las herramientas para el ejercicio de la actividad eran absolutamente diferentes. La química que existía en aquellas épocas y la que existe en esta época eran totalmente distintas. Entonces, ¿qué digo? Las normas tienen que actualizarse y cumplirse. Y los que tienen la responsabilidad objetiva o subjetiva, la objetiva significa que no podés hacer otra cosa más que estrictamente lo que dice la ley,
que serían las cuestiones regladas, y subjetiva es donde la ley te deja un poquito de espacio para que funcione el comportamiento de la autoridad pública y la obligación del particular. Es decir, entonces, que lo que estoy diciendo es que, así como el Código de Minería, que es de 1886, es prácticamente igual, y así como la Constitución actual es prácticamente igual a la de 1852 o la de 1860, porque la que en realidad siempre decimos la Constitución del 52, pero la Constitución en serio que empezó a regir para toda la Argentina es cuando se integra Buenos Aires, porque hasta allí Buenos Aires no estaba integrada, y la Constitución es igual, con un solo articulito que es el 14 bis. Incluso la actual, que fue modificada en el 94, prácticamente es igual, pero no ha cambiado profundamente instituciones para que el país pueda tener otras reglas que realmente produzcan una modificación profunda o resuelvan de manera profunda. Por eso digo, para volver, yo felicito al gobernador Uñac de que haya tomado la decisión en serio de cambiar una norma como es la ley de procedimiento de la provincia de San Juan y el decreto reglamentario. Y ahora también le digo al gobernador, así como lo felicito para eso, que tengo toda la ilusión de poder felicitarlo para que tome la iniciativa política de hacer que sus funcionarios y los empleados públicos cumplan la ley de procedimiento administrativo nueva, que es muy, muy buena. Miren, les voy a contar algo que a mí me ha dado mucha satisfacción personal. Yo creo que he repetido, Daniela, usted dígame si es verdad o no lo que voy a decir. Yo creo que he repetido hasta el cansancio, acá en este programa, que el primer derecho constitucional es el de peticionar ante el Estado. Es decir, ir con una nota que diga lo que a usted se le antoje y usted la presenta ante la mesa de entrada de una repartición. Y luego están obligados a recibírtela, y siempre lo pongo como la obligación del Estado de recibirla, y es el ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Me he cansado, siempre que pongo un ejemplo, pongo ese. Los que son oyentes habituales seguro que se acuerdan, y si no se acuerdan, más razón a mi favor que hay que reiterar las cosas, porque si no la gente se olvida, y no se puede nadie, ni el ciudadano, ni el ciudadano que le toca ser funcionario o empleado público, acá lo he usado como sinónimo, porque cualquier funcionario público, cualquier empleado es funcionario público, están obligados a recibirte las notas, y las notas se deben tramitar hasta que la autoridad superior las resuelve. Ese funcionamiento, ese caminito, y de cada uno de los pasos que da la nota en un expediente, que es una manera de ordenar el Estado, se llama institucionalidad. Por eso hablamos desde la Constitución de la pérdida de institucionalidad, y yo insisto con esto porque estoy convencido que no hay conciencia de lo que significa la institucionalidad. Y la institucionalidad es simplemente eso, que cada órgano cumpla con su rol y que no se le sustraiga al funcionario que la norma o la Constitución ha establecido de sus facultades, que en algún caso puede ser por error, pero entonces todos tienen que tener plena conciencia de que la institucionalidad no solamente es la separación del poder judicial, legislativo y ejecutivo. La institucionalidad es más que nada que cada trámite que funciona en el Estado o que se hace en el Estado, ya sea interno o provocado por un particular, siga el trámite que la ley le ha establecido. Y la institucionalidad también es que el funcionario de adentro, y cuando digo funcionario no hablo del funcionario político, hablo del funcionario público, el empleado de mesa de entradas como el máximo funcionario en la cadena de las jerarquías, cumpla y resuelva lo que le toca. Y esta ley de procedimiento administrativo tiene, por eso lo felicito al gobernador, tiene un artículo
que establece la obligación de que le reciban los papeles a la persona que va y presenta un papel. Y yo me ponía contento porque decía, bueno, no soy el único que advierte este problema. Quiere decir que los legisladores, los felicito a los legisladores también que han aprobado esa ley, hay alguien, aparte del que habla, hay muchos que evidentemente también han percibido esta problemática. Y es un derecho tan elemental de la Constitución, y es tan bueno, y así como se pone, se critica cuando no se hace algo bueno, cuando se hace algo bueno hay que ponderarlo. Así que yo lo felicito al gobernador por la toma de esa decisión política, felicito a los redactores de esa norma, no tengo idea quiénes han sido los redactores, pero los felicito. Felicito a las áreas pertinentes, felicito la reglamentación que es bastante... Ahora alguien la podrá leer ahí, o me podrá llamar por teléfono y decirme, sí, pero le faltó, pero no le pusieron, pero le pusieron. Miren, no existe una norma que diga todo. Eso es lo que completa, la norma se completa con las funciones de la institucionalidad precisamente. Igual que las normas se completan con la cultura de la sociedad. Porque si no tenemos la ley del más grande, si no tenemos constitución, estamos en la preconstitucionalidad. El más grandote tiene razón, o el que está con el sello en la mano tiene razón. Yo recuerdo haber tenido que deliberar para que me reciban una nota si tiene uno o no tiene uno el sello. Yo me acuerdo irónicamente de decir, claro, no sé de dónde sale que el sello vale más que la aclaración del nombre y el apellido del que presenta una nota vale más que un sello. ¿De dónde? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Qué ley dice que las cosas tienen que tener un sello hecho en una imprenta o en una fábrica de sellos? Si lo que hace falta es la aclaración, y si está escrita, manuscrito, mucho mejor, porque es indubitable, no hay ninguna duda que el que presentó la nota es esa persona. Es más, la idea de la firma es que uno pone el nombre. La idea de la firma es el nombre y apellido puesto con la letra, lo que te vincula de manera absoluta entre el texto que uno está presentando y la persona que lo presenta. El sello no significa absolutamente nada, es una cosa, digamos, inanimada, desvinculada subjetivamente, es un poco de tinta puesta con una letra de molde, diría por ahí alguien. En cambio, la aclaración de puño y letra es lo que en realidad la ley realmente exige. La ley no pide sello, pide la firma, pide el manuscrito, pide que la mano del hombre con la lapicera o con el instrumento de indeleble, con tinta, deje vinculado de manera indubitable a la persona con el papel en el que se manifiesta. Y fíjense todo lo que estoy explicando, y por ahí alguien dirá, las palabrerías que usa el tipo este para decir una cosa tan elemental. Bueno, ahí está el punto, que lo que no se debería ni decir aquí a veces es necesario debatirlo y discutirlo. O me corrijo, debatimos y discutimos lo que no tendría que ser motivo de nada. Buen día, un papel, uno lo presenta, le ponen un sello y una hora y se lo reciben. Luego, si dentro del Estado o dentro de la estructura institucional, porque también las organizaciones privadas son instituciones, sentía mucha emoción yo cuando antes de empezar pasaban el discurso. Los dos discursos me impactaron, tanto el de Leandro N. Alem como el de Eva Perón. El de Alem, bueno, impecable, seguramente
no son grabaciones de Alem, son grabaciones actuadas de dichos, de discursos originales. Y ni hablar, o en el mismo nivel, los dichos de Eva Perón, porque antes de empezar el programa, para alguno que haya estado escuchando, pasaron el discurso de Leandro en Alem y de Eva Perón, un fragmento. Y ni hablar del discurso de Eva Perón, donde dice que le tiene más miedo a los oligarcas del peronismo que a los de afuera, porque en todo caso los de afuera son personas que tienen ese pensamiento, esa cultura, en fin. Ahora, si los que están adentro y tienen que cumplir o ejecutar lo que eso representa, me llamaba la atención la distancia que hay entre las acciones del radicalismo actual y del pensamiento del creador del radicalismo. Bueno, así como digo, se veía esa distancia, me preocupa cuando los que deben aplicar las leyes están lejos de la ley. Y entonces hoy decirles que hay un hecho importante, valiosísimo, que es la puesta en funcionamiento de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por esta legislatura en la provincia de San Juan y reglamentada recientemente por el gobernador Sergio Unac. Y espero que, además sé que están haciendo capacitación para la aplicación de la ley, y espero que todos, especialmente los abogados y en general los funcionarios o empleados públicos, insisto, los funcionarios públicos no son los políticos, los funcionarios públicos son todas aquellas personas que están vinculadas al Estado. Por eso también critico y desapruebo que existan en el Estado empleados no vinculados adecuadamente. Los empleados deben estar vinculados adecuadamente al Estado, designados como dicen las normas, porque si no hay un déficit ahí, hay una especie de complicación, porque no es lo mismo ser funcionario público que ser un asesor, un consultor, y, por ejemplo, el abogado que dictamina tiene que ser un abogado designado con todas las de la ley, porque hay una obligación de la ley en el dictamen. Hay dictámenes, también lo dice la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que deben ser hechos por abogados que sean parte competente, especialmente, y también el problema de la competencia, muy bien ahí, también la ley y el decreto reglamentario. Miren, recuerdo yo, en una época que me tocó ser funcionario, tenía que discutir si tenía o no tenía facultades con mi inferior, porque a un abogado se le ocurría que yo, o sea, no que yo, que el secretario en este caso no tenía autoridad para resolver un recurso sobre el inferior. Entonces discutíamos en el papel, porque no era una discusión personal, era un dictamen de un abogado que decía el secretario no tiene facultades porque, a ver, otra felicitación a los redactores de la ley y al gobernador, han puesto ahí claramente que toda autoridad superior tiene autoridad recursiva sobre el inferior. Muy bien, no se pueden estar discutiendo cosas elementales, y ahí es donde digo que hay una cultura a veces hasta contralógica. Hay una discusión nacional que no la voy a repetir ahora porque no quiero salir de lo técnico. Hay una discusión nacional con el tema de la reforma de la justicia que es inconcebible en mi cabeza, diría alguien por ahí, en mi cabeza cuadradita, estructuradita, de pensamientos claros y de orden. Yo no puedo entender que se discutan cosas indiscutibles. Si la ley dice tiene que tener 2/3, tiene 2/3. Ahora, si la Constitución no dice 2/3, no dice 2/3, y por lo tanto no hace falta 2/3 de los votos para designar, por ejemplo, a los jueces federales. Si la Constitución dice que habrá una ley que reglamentará la forma de designar a determinado funcionario judicial, por ejemplo, y bueno, es una ley, y si el Congreso actual
lo modifica, y bueno, será como lo dice el Congreso actual. Cuando digo actual no me refiero a me refiero a cualquier Congreso que en un determinado momento tenga las funciones de gobernar, y entender que no aceptar por parte de los que cumplen esa función o de las organizaciones políticas que cumplen esa función no es poder cambiar la ley y desde afuera de la estructura institucional exigir el cumplimiento. O sea, no se puede gobernar desde afuera de la institución del Estado, se gobierna desde adentro de la institución del Estado. A mí me preocupa, la verdad, mucho, y sé de mi absoluta impotencia individual. Yo sé que ni yo ni un montón de personas que piensen como yo vamos a poder darle la categoría que tiene el sentido de política. Yo creo que es necesario, miren, así como se cambió el sentido de la palabra ideología con el de mirada, a mí me costaba entender qué significaba, porque yo tengo una mirada diferente a la tuya. Sí, claro, yo miro de una manera y vos mirás de otra, todos miramos diferente. Que se sustituyó la palabra partidos políticos por espacio. ¿Tienen idea la gravedad institucional que tiene llamarle espacio a partidos políticos? La Constitución no dice que la sociedad estará representada por espacios. El espacio es una abstracción. Mueva la mano así en el espacio que tenga y se va a dar cuenta que si tiene, no sé, adornos sobre el lugar donde está sentado o parado usted en este momento, no la puede mover porque va a romper los adornos, se va a lastimar la mano. La Constitución no habla de espacios, habla de partidos políticos. Los espacios no tienen, en el caso político, en el caso de la Constitución, el espacio es algo abierto, es un amontonamiento de personas. Yo estoy en un espacio. ¿Qué es lo que es eso? No, tiene que estar en un partido político. Y voy a usar una ironía de un amigo mío que siempre me causa mucha gracia. Él dice, mira hermano, si vos estás en el radicalismo y pensás como peronista, te equivocaste de iglesia. No me quiero meter en una mala interpretación de alguien que me escuche, pero cada uno va a la iglesia que le corresponde a su religión, y si no tiene religión no va a ninguna iglesia. Pero a mí me causa, la verdad, sorpresa cuando alguien dice yo soy radical y habla de cualquier cosa o critica no a las autoridades o personas que les toca tener la autoridad en un momento determinado, porque para eso sí hay libertad, por supuesto, eso es la libertad, pero la palabra espacio no está en la Constitución. Por eso yo me animo a decir y digo que está rota la institucionalidad cuando sentís a todo el mundo decir que ya no hay más partidos políticos, cuando decís hay un frente. Mentira, no hay ningún frente. El que gobierna es el Partido Justicialista, y el que gobernó es el PRO, y el que gobierna en San Juan es el Partido Justicialista, y el presidente del Partido Justicialista es el gobernador Uñac, qué sé yo, por dar un ejemplo. Y enfrente, no sé, hay un montón de gente, y el PRO es un montón de gente, porque el PRO no es un partido, o el PRO será un partido, pero juntos. ¿Cómo será que lo cambian el nombre? Ojo, no estoy hablando ahora de uno u otro, hablo de todos. Digo que la palabra espacio no es una palabra de la Constitución. Por eso, cuando se habla de espacios, digo que se está hablando de la ruptura de la Constitución, de la ruptura del sistema institucional. Y estas son las cosas intangibles y menores que debemos entender los argentinos en general y cada uno de nosotros en particular, porque si no entendemos estas cosas, así como rompemos la organización del Estado nacional, provincial y municipal, en los municipios se nota muy rápidamente y fácilmente cuando rompen la estructura institucional, porque cualquier persona
da dictámenes o da opiniones o hace tareas para las que no se encuentra facultado porque no tiene la institucionalidad, no tiene la investidura. Miren, se llama competencia y jurisdicción. Por ejemplo, un tema de súper trascendencia y totalmente jurídico que tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Lo he explicado ya varias veces. Y yo quisiera que alguien venga y me contradiga a lo que yo digo. La República Argentina, según la Constitución, está formada por provincias preexistentes. Provincias preexistentes. O sea que un conjunto de estados que eran existentes antes de la nación argentina se unieron y formaron la República Argentina, y para unirse y formar la República Argentina dictaron una constitución. Después podemos hablar de la parte histórica y uno estar de un lado, del otro, tener maneras de ver todo eso, pero lo que es absolutamente indiscutible es que la constitución fue la organización política de la República Argentina. Esa organización, esa constitución le dio forma y dictó una serie de leyes. O sea, más que una serie de leyes, dictó la ley. Y en esa ley no aparece ninguna ciudad autónoma de Buenos Aires, ni nada. La ciudad autónoma de Buenos Aires es parte del territorio de la República Argentina. Y que venga quien quiera y me discuta a mí que la ciudad autónoma de Buenos Aires, o como le quieran llamar, no es parte del territorio de la provincia de Buenos Aires convertida en la capital de la República por una ley. Por lo tanto, tiene luego, en la última reforma, por un acuerdo político, la llamaron ciudad autónoma, y yo digo aquí, y a quien quiera, todos los municipios de la República Argentina son autónomos, todos los municipios, el de San Juan, el de Rawson, el de Rivadavia y el de cualquier lugar. Pero el hecho que la Constitución Nacional haya generado la posibilidad, por un acuerdo político, la posibilidad de que elijan senadores nacionales y diputados nacionales, no la convierte en una provincia, aunque diga que tiene un tratamiento como provincia. Es una jurisdicción meramente administrativa creada por la Constitución del 94, porque en ningún lugar la Constitución le da otro carácter que ese. ¿A qué viene esto? A que la discusión de esta semana es la pretensión de dictar, o se ha dictado por parte del Consejo Deliberante, diría yo, poniendo las cosas en su lugar y tomando las palabras de mi amigo el secretario general del gremio, el doctor Nino D'Amico, el engendro que se ha hecho con la capital federal. Pero en mis palabras digo, es apenas un municipio, por más que les duela a los integrantes de la capital federal que viven allí, la ciudad de Buenos Aires es ni más ni menos que un municipio, con facultades extraordinarias otorgadas administrativamente por la Constitución de elegir senadores y diputados. Y esto viene a cuento de que en nombre de esa autonomía se han auto-otorgado la facultad de revisar las sentencias nacionales. Miren, es tan ridículo lo que han hecho, jurídicamente hablando, que absolutamente todos los juristas, incluso los que están vinculados al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, al PRO, al Rodríguez Larreta, al radicalismo, hasta el propio fiscal suplente y fiscal general de la Nación, el doctor Casal, que no tiene acuerdo del Senado y está allí como suplente hasta que se designe el definitivo, se ha manifestado en que eso no corresponde. Entonces, mientras en este país todas las cosas las discutamos hasta el infinito, aunque sepamos conscientemente de que no es correcto,
Sepamos que no es así. Si nosotros desarrollamos la cultura del Boca River, como digo yo, sobre todas las cosas, no podemos resolver ni las pequeñas ni las grandes cosas. Yo no tengo ninguna duda en afirmar que cada uno de ustedes, los que me están oyendo, tienen su propia historia a la que le dan o le quitan mayor trascendencia según la personalidad de cada uno. Algunos, conforme a la personalidad, lo sufren más, otros, conforme a la personalidad, les resulta más difícil sobrellevarlo. Pero la mayoría de todos nosotros nos pasa lo mismo. Diría alguno por ahí, claro, te importa cuando es tu caso y no te importa cuando es el caso de otro. Por eso digo que vale la pena hablar en forma constante y permanente de la necesidad de generar la cultura del cumplimiento de las normas, no solo de las normas escritas, sino de las normas generales de conducta, de no decir malas palabras incluso, por lo menos en los medios de difusión, por lo menos en reuniones importantes. Acá cada uno dice o habla de cualquier tema,